no se ven las diapositivas, pero sí, pues se ve que estás compartiendo. Ahí, Listo, ahora sí, ahí dale. sí está viendo la presentación. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Dale, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias a quienes están conectados para esta presentación. Mi nombre es Luis Lacayo, voy en octavo semestre de medicina. Mi tutora fue la doctora Geraldine Malov, residente de ginecología y obstetricia. Y pues nada, vamos a iniciar con este tema. Lo primero, pues decirles que la mayoría de la presentación me basé de este artículo, que básicamente viene siendo una actualización de lo que es el panel Torch, que tradicionalmente pues, se le conoce con el nombre de Torch, pero hoy en día existe ya una versión más actualizada que es Scorch, así como se observa en esta imagen. Y la idea es que se han venido como incluyendo más enfermedades y básicamente lo que cubre es la S de sífilis, C de citomegalovirus, o de otros que son principalmente enfermedades transmitidas por vectores, Zika, malaria, enfermedad de Chagas, también se encuentra el enterovirus y el parvovirus B19. R de rubeola, T de toxoplasma, C de chickenpox o varicela y las H, que son el virus de inmunodeficiencia humana, virus infotrópico humano, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y el virus del herpes simple. La idea con esto es que básicamente nosotros podemos venir agrupando estas patologías como síndromes a la hora de hablar de las manifestaciones que producen en los fetos, donde básicamente se tiene que determinar, por ejemplo, si hay manifestaciones cerebrales, si hay manifestaciones en los órganos de los sentidos, como por ejemplo en el ojo, en el oído, si hay manifestaciones en vísceras, por ejemplo hepatitis, manifestaciones musculoesqueléticas, manifestaciones hematológicas de la piel, si hay restricción de crecimiento intrauterino, o en este caso si hay sepsis, y con eso nosotros podemos ir generando como escenarios clínicos, así como se observan en esta parte, donde, por ejemplo, podemos ir sospechando las etiologías de acuerdo a cada escenario. Por ejemplo, en el caso de sífilis, podemos sospechar que sea causado por, en el caso de sepsis, causado por sífilis, citomegalovirus, enterovirus, malaria, virus del herpes simple, varicela, toxoplasma, y así con cada uno de estos casos. Por ejemplo, también enfermedades que son bastante comunes, restricción del crecimiento intrauterino, por una sífilis, por citomegalovirus, Zika, parvovirus, por toxoplasma, por varicela, herpes, VIH y así sucesivamente con cada uno de los escenarios. Entonces, sin más preámbulo, entremos a hablar en un poco más de detalle cada una de las patologías. Iniciamos con la sífilis. Es una enfermedad bacteriana causada por Treponema pallidum. Es una bacteria patógena obligada de humanos. Digamos que tiene dos formas de transmisión. Las del grupo horizontal, que es donde está el contacto sexual desprotegido o por transfusión sanguínea, y las del grupo vertical, que es donde se encuentra la transmisión transplacentaria, que se da principalmente en los 2 primeros trimestres del embarazo. Clínicamente, la podemos categorizar en 4 grupos. La sífilis primaria, que es donde las pacientes manifiestan los chancros, que en este caso es como se observa en la imagen A, que se da en el sitio de la infección. La sífilis secundaria es cuando ya comienza el proceso de diseminación por vía hematógena y comprende manifestaciones en piel, tal como se observa en la imagen B. La sífilis terciaria, que es cuando ya se compromete un órgano blanco, y acá, por ejemplo, podemos hablar de neurosífilis, cardiosífilis, sífilis ocular, otosífilis, entre otras. Y ya hay que diferenciar dos términos para el cuarto grupo, la sífilis congénita versus sífilis gestacional. La sífilis gestacional hace referencia, en palabras sencillas, cuando una mujer está embarazada, y la sífilis congénita hace referencia a cuando se transmite a un feto esta enfermedad. Digamos que epidemiológicamente hablando, existe, digamos, un aumento significativo que ha venido en los últimos años de los casos de sífilis en Colombia. Analicemos un poco cómo ha venido siendo la parte epidemiológica. Digamos que en el continente de las Américas aproximadamente 4.6 millones de personas tienen sífilis. En el año 2020, los países informaron 29.147 casos de sífilis congénita y en el año 2021, como parte de ese aumento, ya hay más de 30.000 casos de esta infección transmitidas por una madre infectada a su hijo. Hablando de Colombia, los datos más recientes que encontré fueron del año 2020, donde se registraron aproximadamente 8.987 casos de sífilis gestacional y una razón de prevalencia nacional de 14.1 casos por cada 1.000 nacidos vivos, incluyendo mortinatos.
Y los dos departamentos de Colombia que tienen mayor prevalencia de esta enfermedad son Buenaventura y Barranquilla, con un 65.2 y un 64.1% respectivamente. Hablando de las manifestaciones que pueden producir en los fetos, hay que diferenciar la sífilis temprana y la sífilis tardía. Y digamos que dentro de las manifestaciones que se encuentran son, digamos, por la temprana, manifestaciones prenatales, el hidrops fetal y restricción del crecimiento intrauterino. En el sistema inmunológico podemos encontrar hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, trombocitopenia, anemia, leucopenia o leucocitosis. También en el sistema musculoesquelético y mucocutáneo podemos encontrar rinitis, presencia de rash papulovesicular, alteraciones en el crecimiento de los huesos, meningitis aséptica o retinitis. Por el contrario, la sífilis tardía, ya las manifestaciones van, por ejemplo, que a nivel de la piel, por ejemplo, ya se encuentra con queratitis intersticial, ya hay degeneración del octavo par craneal y por esa razón los pacientes presentan alteraciones auditivas, hay un crecimiento desordenado del hueso maxilar, los pacientes también tienen manifestaciones esqueléticas, por ejemplo, hay daño en el crecimiento de la clavícula y también se puede producir meningitis aséptica. Para el diagnóstico de sífilis, digamos que tenemos dos algoritmos. El tradicional, que es el que se encuentra en la parte izquierda, y el reverso, que es el que se encuentra en la parte derecha. La principal diferencia es que el tradicional inicia con una prueba no treponémica. Digamos que la desventaja que se tiene es que se promueve a que se generen muchos falsos positivos y eso obviamente tiene mucha influencia tanto en los pacientes como con sus parejas. Por esta razón se prefiere el algoritmo reverso, que comienza con una prueba treponémica. Recordemos que la treponémica básicamente lo que mide es si la paciente ya ha tenido la enfermedad, se quedan positivos de por vida. En cambio, la prueba no treponémica básicamente lo que intenta medir es si hay presencia de infección activa. Si la prueba treponémica sale no reactiva, es decir, negativa, no hay evidencia de la infección sifilítica. En cambio, si sale reactiva o positiva, se debe hacer una prueba no treponémica. Cabe destacar que en este momento, con un primer resultado, se debe iniciar el primer tratamiento con penicilina benzatínica directamente en el consultorio a la madre. Si la prueba no treponémica sale positiva también, no reactiva, se considera una infección sifilítica actual y se considera que la paciente está cursando con una infección activa. Por lo tanto, también se le debe iniciar tratamiento. Si la prueba no treponémica sale no reactiva, se debe repetir la prueba treponémica inicial, donde si sale positiva o reactiva, eso quiere decir que la paciente cuenta con una infección previa que ya fue tratada y eso es lo que se considera la cicatriz inmunológica. Si la prueba treponémica en esa ocasión sale no reactiva, diferente al resultado anterior, la conclusión es un resultado no concluyente. Y básicamente el tratamiento son 2.400 millones de unidades de penicilina benzatínica que se aplica antes del parto. Eso con relación a sífilis. Hablemos de citomegalovirus. Esta es una enfermedad viral, un virus icosaédrico compuesto por ADN bicatenario, tiene un periodo de incubación de 2 a 12 días, digamos que su principal forma de transmisión es por contacto sexual y también la transmisión vertical por vía transplacentaria. La primera infección por este virus es la mononucleosis infecciosa sin anticuerpos heterófilos y ya cuando presenta recidiva, recordemos que la mayoría de virus herpes tienen una primera infección y una recidiva, los pacientes pueden manifestar encefalitis, mielitis, polirradiculopatías y neuropatía periférica. Digamos que en los embriones fetos, ya cuando nacen, la principal manifestación que tienen como característica de esa patología es que presentan ictericia por hiperbilirrubinemia a expensas de las directas, aproximadamente en un 42% de los pacientes, y la presencia de petexias. Esto con relación al examen físico, pero pues también cuentan con muchos más hallazgos, por ejemplo, restricción de crecimiento intrauterino, microcefalia, púrpuras, entre otros. Y entre las pruebas de laboratorio pueden contar también con elevación de enzimas hepáticas, principalmente la ALT, pueden cursar con una trombocitopenia moderada y también si se le toma una neuroimagen podrían tener anomalías mediante una tomografía se puede detectar alguna anomalía cerebral. Digamos que epidemiológicamente en los países en vías de desarrollo la prevalencia es del 90% y en países desarrollados es menor, aproximadamente con un 60%. En Latinoamérica la prevalencia viene siendo bastante baja, pero obviamente esos datos deben ser considerados. Se da aproximadamente en el 1.7 y 1.8% de la población
Y se dice que el 1 al 4% de las mujeres susceptibles presentaban una infección primaria durante el embarazo. El 30 o 40% de esas mujeres pueden tener una infección fetal y el 10% va a producir manifestaciones clínicas. Y de esos pacientes, un 70% va a tener secuelas a largo plazo. Para el diagnóstico, obviamente, lo primero viene siendo sospechar esta enfermedad con base en la presencia de hallazgos al examen físico. Después de eso, se tiene que iniciar la asesoría clínica de la paciente. Hay que ver también, digamos, ya si se está sospechando esta enfermedad y se cuenta como con un criterio clínico suficiente para pedir pruebas diagnósticas, ya se tiene que iniciar, se tiene que hacer la toma de PCR y ADN para citomegalovirus y la muestra se puede tomar de sangre, de orina o de saliva. Adicional a esto, pruebas que también deben ir acompañadas son un hemograma, función renal, función hepática y también pruebas de seroconversión. Cuando la infección se confirma, lo que se debe hacer es que cuando el niño nace, se le debe solicitar una valoración oftalmológica y auditiva inmediata. Y con esto se va a definir si se requiere o no tratamiento. Entonces, si los pacientes son asintomáticos o tienen leves síntomas, el tratamiento puede estar no indicado o puede, digamos, discutirse en conjunto con infectología pediátrica. Pero básicamente las medidas consisten en, digamos, asesorar a los pacientes en las alteraciones oftalmológicas y auditivas que tengan. Cuando los síntomas ya son bastante severos, digamos que la terapia que está indicada es ganciclovir o valganciclovir, aproximadamente a 6 miligramos kilodosis y 16 miligramos kilodosis respectivamente. Y obviamente se le debe hacer un seguimiento constante a estos pacientes. Este artículo, que fue, digamos, un estudio que se hizo para determinar cómo era el tratamiento de pacientes con citomegalovirus, se hizo en Estados Unidos en el año 2022, donde básicamente la conclusión de ese estudio fue que un ciclo de ganciclovir intravenoso por 6 semanas o con una presentación oral de ganciclovir por 6 meses reducía la hipoacusia y mejoraba el resultado del desarrollo en los lactantes infectados. Y en este caso también, acá se encuentra la dosis de lo que es el ganciclovir endovenoso y su indicación es para la retinitis por citomegalovirus. Si hablamos de los otros, para las enfermedades transmitidas por vectores, hablemos del Zika. Este es un virus igual de morfología icosaédrica compuesto por ADN monocatenario, tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días. Sobre su fisiopatología, hay que mencionar lo siguiente. Esta enfermedad debe considerarse principalmente en países endémicos para esta enfermedad. Y fisiológicamente hablando, lo que produce es que hay muerte de las células progenitoras neuronales, interrumpiendo la proliferación, migración y diferenciación neuronal. El resultado de esto es que hay un enlentecimiento del crecimiento cerebral y se reduce la viabilidad de las células neuronales, causando como consecuencia que los pacientes tengan principalmente microcefalia. Un dato importante es que para diferenciar una infección por Zika del resto de los arbovirus, la microcefalia es la característica que lo distingue en los fetos, tal como se observa en este paciente. Otro hallazgo al examen físico que se pueden encontrar son cuando hay asimetría en extremidades, prematurez y muerte fetal, y estos pacientes también es muy característico que presenten restricción del crecimiento intrauterino e hidrox fetal. Para el tratamiento, lo primero que se debe hacer es descartar dengue en la paciente. ¿Por qué? Porque no cuenta un tratamiento como tal para Zika, sino que lo que se hace es manejo sintomático de la fiebre. Y digamos que la forma más efectiva son los AINES, pero no puedo dar un AINES si no le he descartado dengue primero a la paciente, porque si la paciente tiene dengue, los AINES están contraindicados. En caso que tenga dengue, la mejor opción es el acetaminofén. Y la otra medida viene siendo la reposición hídrica de las pacientes. Si hablamos de malaria, esa es una patología parasitaria que también se debe sospechar únicamente, bueno, se debe sospechar principalmente en países endémicos y, digamos, la etiología viene siendo las 4 especies de Plasmodium, Vivax, Oval, Malari y Falciparum. Recordemos que Falciparum es la especie que produce la malaria complicada y para hablar de malaria complicada, el hallazgo clínico principal es el compromiso cerebral. Esta enfermedad se debe sospechar cuando estamos en sitio endémico, el embarazo se diagnostica con restricción del crecimiento intrauterino y el bebé también puede tener bajo peso al nacer. Y para el tratamiento vamos a hacer una diferencia. Primero, en malaria no complicada. Lo que se debe hacer inicialmente es medir si la
malaria posiblemente va a ser sensible o resistente a cloroquina. Porque si es sensible, el tratamiento va a ser cloroquina o hidroxicloroquina. Y si es resistente a ese fármaco, básicamente tenemos las opciones de quinina más clindamicina, quinina únicamente, clindamicina o mefloquina. Por el contrario, si la paciente cursa con malaria complicada, tenemos dos opciones: artesunato con atubacona o bien usar proguanil, clindamicina o mefloquina. Si hablamos de la enfermedad de Chagas, también esta es otra patología parasitaria de descarte en países endémicos. La etiología de la tripanosomiasis americana es Trypanosoma cruzi. Y esta se debe sospechar cuando los pacientes cursan con anemia grave, hepatoesplenomegalia, ictericia y convulsiones. En este caso, para seguir un poco con lo que son los signos y síntomas clínicos y para la parte del diagnóstico, cuando nosotros vamos a diagnosticar la enfermedad de Chagas, las pruebas que se utilizan son la PCR y la serología. Diferencias entre cada una de ellas. La PCR viene siendo la que tiene mayor sensibilidad a diferencia de la serología. Y la serología, cuando se quiere hacer medir la IgM, la IgG para Trypanosoma cruzi, se debe hacer idealmente a los 9 meses o después. Pero eso es básicamente para diagnosticar la tripanosomiasis congénita. Con relación al tratamiento, existen dos fármacos que están indicados, que son el benznidazol y nifurtimox. Sin embargo, en el embarazo actualmente no hay estudios que muestren que son seguros. Por esa razón, la estrategia principalmente viene siendo evitar que nuestras mujeres embarazadas se contagien por esta enfermedad. Entonces, en zonas endémicas, aquí es donde la salud pública y la epidemiología juegan un papel muy importante. Si hablamos de enterovirus, las principales etiologías que se encuentran en este caso son el virus de la polio, el virus Coxsackie tipo A y tipo B, ecovirus, parecovirus y enterovirus. La infección por enterovirus, la forma para sospecharlo es cuando hay malformaciones congénitas sin explicación alguna. Y también porque el riesgo es que los fetos, cuando nazcan, tengan una neumonitis grave, carditis, manifestaciones neurológicas, muerte fetal inexplicable o una enfermedad grave inexplicable en la madre. La forma de diagnóstico es PCR para la etiología que se esté sospechando. Y con relación al tratamiento, la terapia indicada es la inmunoglobulina contra un enterovirus o plasma convaleciente. Eso es anticuerpos de una persona que ha tenido esa enfermedad y los desarrolló, que se le administra a una paciente que está cursando con esa enfermedad. Los estudios en este momento se están realizando para ver si es mejor realizárselo a los recién nacidos o realizarlo a la madre antes del parto. Y como recomendaciones que mostraba el artículo es que se recomienda no realizar un parto urgente a menos que se tema un compromiso fetal o que no se puede excluir una urgencia obstétrica. Es decir, lo ideal es prolongar el embarazo con el fin de que los anticuerpos IgG que la madre produce sean adquiridos hacia el feto, porque recuerden que es el único tipo de anticuerpo que logra pasar la placenta. Si hablamos del parvovirus B19, este es un virus que infecta las células progenitoras eritroides, es decir, si hablamos de la línea hematológica, va a afectar la línea roja. Para su diagnóstico, clínicamente hablando, hay que sospecharlo cuando hay pérdida fetal, derrames pericárdicos o derrames pleurales que son de tipo transudado, cuando hay hidrox fetal o cuando hay anemia. Para el diagnóstico, lo primero que se debe hacer son la toma de anticuerpos, IgM e IgG. Entonces, luego vamos a seguir ese flujograma tomado de UpToDate, donde básicamente dice que si la paciente cuenta con IgG positiva e IgM negativo, no se considera una infección activa, por lo tanto, no hay riesgos de infección fetal. Si la IgM y la IgG salen negativas, se debe tomar una PCR para parvovirus. Y si la IgM y la IgG salen positivos, se considera un diagnóstico positivo y comienzan, digamos, otras medidas que se deben hacer. Si la PCR sale negativa, se debe repetir la serología en aproximadamente 4 semanas. Y si la PCR sale positiva, ya se considera un diagnóstico por esta enfermedad. La medida a seguir viene siendo que se debe realizar una ecografía fetal y se debe hacer un Doppler para medir la velocidad de flujo sanguíneo de la arteria cerebral media. Eso en las embarazadas que tienen más de 18 semanas de la gestación. Si hay hidrox fetal o si la velocidad está por encima de 1.5,
Básicamente hay que iniciar los estudios de anemia para determinar si es severa o no es severa. Si es severa, se hace transfusión. Y si no es severa, se debe seguir manejando con base a la paciente, ya con medidas que le voy a explicar posteriormente. Y si la paciente no cuenta con hidrops o la velocidad de flujo de la arteria cerebral media es menor de 1.5, se debe repetir la ecografía y el Doppler aproximadamente en 1 a 2 semanas para ver qué hallazgos de nuevo hay. Con relación a la terapia, si no se requiere hacer la transfusión sanguínea, existe otra alternativa que viene siendo la inmunoglobulina endovenosa contra parvovirus B19. Y el manejo se debe hacer tanto en la sala de parto y el manejo también postnatal, según las condiciones que se vengan presentando en cada caso clínico. Si hablamos de rubiola, esta es una enfermedad por un virus icosaédico compuesto por ADN monocatenario y produce el síndrome de rubiola congénita. Esta enfermedad se transmite por inhalación de aerosoles en una persona contaminada. Su periodo de incubación son de 14 a 21 días. Y digamos que las manifestaciones que pueden producir en los fetos, ya cuando nacen, son cardíacas por conducto arterioso permeable y estenosis pulmonar. En la parte ocular puede producir cataratas, corioretinitis, glaucoma, coloboma, opacidad corneal y microftalmia. Dentro del sistema nervioso puede producir microcefalia, retraso mental y encefalitis, y puede producir síntomas que se agrupan dentro de la categoría de otros, que son sordera, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, restricción del crecimiento intrauterino, inmunodeficiencias, neumonía, coagulación intravascular diseminada, hepatitis, erupciones cutáneas u otras malformaciones congénitas. Esta enfermedad no cuenta con tratamiento, pero sí con una forma muy efectiva de prevención, que es la vacuna triple viral o en inglés MMR, que recordemos que fue introducida aproximadamente en el año 1960. Entonces, parece interesante hacer un estudio epidemiológico, que acá está, donde se compara básicamente la incidencia de esa enfermedad antes y después de la vacuna. Pero en este caso lo que hicieron fue un estudio de cohorte, donde lo que hacían era comparar un grupo de pacientes que no estaban vacunados o que no se podían vacunar en comparación con pacientes que ya estaban vacunados. Los resultados, obviamente, fueron a favor de las personas que ya estaban vacunadas. Observamos aquí en esta tabla, donde, digamos, el porcentaje total de casos en el año 2007, por ejemplo, de personas no vacunadas, fue de 8.691, que corresponde al 77%, y ya cuando las personas estaban vacunadas, vean cómo se reduce sustancialmente las cifras, aproximadamente 436 casos, que es solamente un 4%. Es decir, la vacuna viene siendo todo un éxito. Y si ustedes comparan cada uno de los datos en la tabla de antes, pues de las personas no vacunadas versus las vacunadas, se van a dar cuenta de los grandes beneficios y cómo redujo significativamente los casos de rubiola congénita en los pacientes vacunados. En resumen, según la OMS, antes de la vacuna, habían más de 20.000 niños que nacían con el síndrome de rubiola congénita y aproximadamente se morían 110.000 niños a causa de esa enfermedad. Cuando se introdujo la vacuna, se considera que en América, aproximadamente para el año 2009, ya esta patología fue erradicada. Digamos que un análisis de la iniciativa de la eliminación de rubiola estimó que se lograron prevenir 112.500 casos en América Latina y el Caribe. Esta vacuna está indicada en el embarazo. Lo ideal es que todas las pacientes se la pongan antes de la semana 14 y acá se observan todos los múltiples beneficios que se obtienen previniendo esta enfermedad. Si hablamos de la toxoplasmosis, esta es una enfermedad parasitaria. Recordemos que esa tiene un ciclo en roedores y un ciclo en los humanos. Básicamente su transmisión es cuando hay acúmulo de los taquizoitos y quistes en la placenta, en las deciduas y en el cordón umbilical. Esta enfermedad puede producir abortos espontáneos y si una paciente ya está con esta enfermedad, lo ideal es que se trate y después de que se trate debe esperar por lo menos 6 meses para poder quedar en embarazo y que el riesgo de transmisión sea casi nulo. Entonces, hablemos de la epidemiología. En la población colombiana, la prevalencia es del 47%. La posibilidad de estar contagiada por esta enfermedad aumenta con la edad y digamos que entre las regiones del país hay unas diferencias bastante significativas con relación a su prevalencia. En la región del Atlántico y en la región oriental, vean que los casos van aproximadamente del 56 al 70% y en la región del Pacífico y en la región central ya los casos van de aproximadamente del 30 al 40%.
En Cali, la prevalencia fue del 46.2. Esta tabla de acá muestra un estudio que se realizó en Bogotá, donde básicamente quieren medir digamos, datos epidemiológicos en Colombia en comparación con el resto del mundo. De esta tabla rescatemos lo siguiente. Los casos de uveitis son mayores en Colombia que en el resto del mundo en términos de porcentaje. Uveitis secundaria a Toxoplasma gondii, uveitis posterior, también pues observen que los porcentajes son bastante mayores que en el resto del mundo. Toxoplasmosis ocular congénita representa el 20% y en el mundo el 14.6%. Y si hablamos de ceguera unilateral, también vean que en Colombia el porcentaje es mayor que en el resto del mundo. Sin embargo, de ceguera congénita en el mundo es la causa más frecuente, pero en Colombia es la segunda. Para el diagnóstico, recordemos que inicialmente a todas las madres embarazadas siempre se les pide inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Y con eso se debe determinar dos cosas: si la paciente es toxoinmune o si la paciente es toxosusceptible. Toxoinmune significa que ya le dio la enfermedad, por lo tanto presenta IgG positiva e IgM negativa. Y toxosusceptible, que ambos anticuerpos están negativos y la madre es susceptible a la enfermedad. Una madre toxosusceptible básicamente tiene que repetirse la IgM mensualmente para descartar que esa patología no le dé durante el embarazo. Y si se le da, iniciar el tratamiento lo más rápido posible. La otra forma de diagnóstico, cuando la IgM sale positiva, se debe tomar una PCR para toxoplasma, obviamente acompañada de pruebas hemograma, función renal, función hepática, considerar la neuroimagen y también la valoración oftalmológica y por un otorrino en el paciente. Esta es una imagen de lo que es la corretinitis toxoplásmica, que es una manifestación que se da cuando hay transmisión fetal de esta enfermedad. Y con relación al tratamiento de la toxoplasmosis, hay que dividir dos cosas. Si la gestación tiene menos de 14 semanas, porque el tratamiento se inicia con espiramicina a dosis de 1 gramo 3 veces al día, vía oral, tomar antes de comer. Y si la gestación tiene 14 o más semanas, el tratamiento es pirimetamina con sulfadiazina, idealmente acompañado de ácido folínico. Cuando se hace este tratamiento, se debe tomar una PCR. Si la PCR sale positiva, el tratamiento se debe cambiar siempre a pirimetamina con sulfadiazina. Y si ya se estaba con ese tratamiento, se debe continuar. Si la PCR sale negativa, el diagnóstico se considera incierto. Y por esta razón se le debe ir haciendo seguimiento a cada una de las pacientes con esta enfermedad. Si hablamos de la varicela, esta es una enfermedad que su diagnóstico principalmente es clínico. Es una patología causada por el virus del herpes tipo 3 y hagamos dos diferencias. Lo que es la primoinfección, que se genera la varicela zoster, con este brote bastante pues característico. Acá observamos una imagen de un niño, pero las manifestaciones también de esa enfermedad se puede dar tanto en niños como en adultos, y la reactivación de la varicela, que se llama herpes zoster, que es acá el patrón que se muestra en esta imagen. La varicela, la primoinfección, es la que se ha demostrado que se puede transmitir por vía transplacentaria. Sin embargo, la reactivación no presenta riesgo alguno. Epidemiológicamente hablando, en Colombia, digamos que los departamentos que tienen mayor incidencia son el Amazonas, San Andrés, Putumayo, Cartagena, Casanare, Quindío, el Atlántico, Córdoba, Meta y Guaviare. Y los departamentos que tienen menor incidencia son el Chocó y Vaupés. Por esta enfermedad, la OMS estima que el riesgo de adquirir varicela en la vida es mayor del 95.1%. Por esta razón es importante vacunarse contra esta enfermedad. Sin embargo, como esta vacuna es de vivo atenuado, en las embarazadas está contraindicada. En los fetos lo que puede producir es el síndrome de varicela fetal. También puede producir varicela fetal asintomática, varicela perinatal y varicela neonatal adquirida, que digamos produce múltiples malformaciones congénitas, principalmente graves, y en este caso observamos un niño que tiene las malformaciones en los miembros inferiores y tiene cicatrices en el abdomen también. Para el tratamiento, los fármacos que están indicados son el aciclovir y el valaciclovir. En las mujeres embarazadas, según UpToDate, se prefiere el aciclovir. Y digamos como medidas no farmacológicas que se le deben dar a las pacientes son que no se rasquen las lesiones cutáneas y que siempre tengan una buena higiene de manos. También hay recomendaciones como los baños en avena sin cocinar o coloidal y loción con calamina, pero pues digamos que por efectos prácticos lo importante es que sepan que con relación al tratamiento farmacológico el que se prefiere es el aciclovir.
Para terminar, hablemos de la H. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, sabemos que la transmisión se puede dar por vía transplacentaria o por la leche materna. A la hora del tratamiento de esta enfermedad, tenemos que medir inicialmente la carga viral, donde vamos a categorizar 3 grupos. Las que son indetectables, donde hay menos de 50 copias por mililitro, se considera que hay bajo riesgo y se debe continuar el tratamiento que la paciente ya tenía antirretroviral. Si la carga viral de alto riesgo, se debe continuar el tratamiento y la administración intraparto de sidobudina endovenosa. Y si ya hay más de 1000 copias, también se considera un alto riesgo. La idea es que se debe realizar una cesárea aproximadamente a las 38 semanas. Se debe continuar el tratamiento antirretroviral y la administración endovenosa de sidobudina. Eso con relación al VIH. Recordemos también que siempre hay que sospecharlo y los factores de riesgo de esta enfermedad son cuando hay un recuento elevado de linfocitos TCD8, hay un recuento disminuido de linfocitos TCD4, cuando hay coreamnionitis, cuando hay fiebre persistente en la madre y la lactancia materna también es un factor de riesgo para la transmisión de esa enfermedad. El virus linfotrópico humano, el OLHTLB, básicamente puede producir 2 tipos de patologías. La hemopatía maligna, que es una leucemia de células T, y la mielopatía maligna, que produce una paraparesia espástica tropical por afección de los nervios periféricos. Esta patología no tiene tratamiento. Por lo tanto, la idea es reducir la tasa de transmisión materno-fetal. Sin embargo, han habido casos donde hay pacientes que se les hace manejo sintomático de las complicaciones por ese síntoma y los fetos no han adquirido como tal esa enfermedad de forma severa. Este es un reporte de caso de una paciente que tenía la infección por el HTLV tipo 1 y se muestran en esta tabla las características del primero, segundo y tercer hijo. Los tuvo a los 24, 26 y 27 años respectivamente. Entonces, como datos importantes, los 3 nacieron por parto natural. El primero nació a las 38.6 semanas, el segundo a las 37.4 y el tercero a las 37.6. Veamos los pesos, ninguno tuvo ninguna alteración significativa. El pH de la arteria umbilical pues también se midió. Digamos que en el primero estuvo un poco reducido, pero en los demás como que ya alcanzó mejores datos. Y observen que se puede llevar a cabo el parto de forma normal, pero pues la idea es reducir en la mayor manera posible la cantidad de transmisión materno-fetal. El virus de la hepatitis B, también pues una enfermedad de transmisión sexual. La transmisión también se da por vía transplacentaria y el riesgo reduce a medida que el embarazo avanza. Se produce una infección aguda, que esa no se asocia con riesgo de mortalidad o teratogénesis, y en la infección crónica los datos son poco claros y poco conocidos. Esa enfermedad se diagnostica cuando hay ictericia en el embarazo y se deben pedir pruebas de bioquímica hepática y tiempo de protrombina. Para el tratamiento de esa enfermedad tenemos 2 alternativas. El interferón pegilado, cuando se asocia a pérdida materna, y los análogos nucleotídicos y nucleosídicos de la transcriptasa inversa, que en este caso los 3 que han mostrado beneficios son la lamivudina, tenofovir y entecavir. La hepatitis C también se transmite por vía transplacentaria e intraparto. Sin embargo, los mecanismos de transmisión son poco conocidos. Lo que se ha visto es que hay factores que muestran una probabilidad de transmisión cuando están presentes, como cuando hay viremia con infección con VIH, uso de drogas endovenosas y cuando hay infección de células mononucleares en sangre periférica. Y factores que no están asociados con la transmisión son el genotipo viral, la vía del parto, la lactancia materna y el genotipo de la interleuquina 2 beta. El diagnóstico se hace midiendo la carga viral y el tratamiento no tiene tratamiento como tal específico. Sin embargo, hay medidas que son no hacer procedimientos que aumentan la transmisión materna y la terapia antiviral en esta infección no está indicada. Y el último virus es el virus del herpes simple, donde básicamente lo importante que deben saber de este virus es que si la madre se encuentra en infección activa o no, y obviamente si tiene el herpes genital. ¿Por qué? Porque cuando el feto pasa por el canal del parto es cuando hay mayor riesgo de transmisión. ¿Qué puede producir en el feto? Convulsiones, lesiones en la piel, hepatitis inexplicable, neumonitis y un cuadro similar a la sepsis.
Para el tratamiento, los dos fármacos que están indicados son el aciclovir y el valaciclovir, dividiéndolos en 4 escenarios. Si la paciente tiene la primera infección, la dosis de aciclovir son de 400 miligramos. Si la dosis es recurrente, si los episodios son recurrentes, la dosis es de 80 miligramos. Si se hace terapia supresiva diaria, que es desde la semana 36 hasta el día del parto, la dosis es de 400 miligramos 3 veces al día. Y si hay enfermedad diseminada, es de 10 miligramos por kilo endovenoso cada 8 horas hasta que exista una mejoría clínica. Lo último, así como un dato importante, lo que hay en el marco legal colombiano, la resolución 3280, el apartado 3.4.3, que es lo de la atención del cuidado prenatal, básicamente son los cuidados que los médicos deben referirle a las madres, siempre según hallazgos clínicos y paraclínicos, pero cumpliendo con unos lineamientos básicos. Esas actividades deben de ser realizadas por un personal en medicina o enfermería y el equipo de atención debe ser multidisciplinario. Deben contar con médicos, profesionales de nutrición, psicología, trabajo social u otros perfiles, según cada caso clínico. La duración de la consulta debe ser aproximadamente de 30 minutos y la primera consulta debe ser de 40 minutos. Las de seguimiento, según la ley, son 20 minutos. Las atenciones, acá está todo lo que se debe hacer. Se deben brindar las opciones durante el embarazo, valorar el estado de salud y la frecuencia de controles son en una mujer primípara de 10 controles y las multíparas de 7, hasta la semana 36 y cada 15 días o cada mes. Las pruebas que se piden, observen, son VIH tipo 1 y tipo 2, prueba treponémica para sífilis, antígeno de superficie para hepatitis B, IgG para rubeola, IgM e IgG para toxoplasma, en prueba en zonas endémicas hacer malaria y enfermedad de Chagas. Entonces, con el artículo, veamos qué se cumple en Colombia y qué está parcialmente cumplido. Sífilis, sí se cumple. Rubeola, sí se cumple. Toxoplasma, sí se cumple. Citomegalovirus, por ley no se cumple. Varicela, por ley no se cumple. En otros, se cumple parcialmente, dependiendo si está en zona endémica o no. Y con la H, parcialmente se cumple porque, por ejemplo, se pide para VIH, pero no se pide para el virus linfotrópico humano. En conclusión, dejo como una pregunta, ¿cómo está Colombia? ¿Cuáles son las estrategias diagnósticas que se están llevando? ¿Verdaderamente está funcionando o no? Entonces, dejo como una pregunta para reflexión y los mensajes para llevar a casa son que las infecciones fetoplacentarias representan un alto riesgo para la gestante y para los fetos, no solo por las consecuencias, sino también por el riesgo de muerte fetal y o materna. El segundo mensaje es que es importante contar con estrategias de diagnóstico rápido y oportuno, de alta sensibilidad y especificidad, que pueden ser aplicadas en toda la población, para garantizar que el embarazo se lleve de la mejor manera posible y que se pueda intervenir de forma temprana cuando se requiera. Y el tercero es que Colombia aún hace falta mucho por avanzar sobre el complejo Storch. Sin embargo, el primer paso es que los médicos se informen sobre ese tema, que conozcan cuáles son las consecuencias, cómo se diagnostican y cómo se tratan en caso donde aplique, y que una vez que se conozca, el siguiente paso es educar al resto de la población. Con esto doy por finalizada mi charla. Muchas gracias por su atención. Bueno, Luis, gracias a ti. La verdad, te felicito porque siento que, pues, este tema yo lo planteé porque para mí supone un reto, pues, poder resumir todo esto y si bien, pues, no todas las pruebas se están cumpliendo, la verdad me gusta mucho que hayas, eh, pues, planteado ese cuestionamiento de verdaderamente cómo está Colombia, porque es cierto, hay muchas cosas que nos están haciendo y, pues, No sé igual si es tienes importante alguna conocer pregunta o algo. la relevancia de todo esto. No sé, Doc, que estás ahí, a ver si de pronto ya te escuchamos, porque al inicio, pues creo que no se pudo. Es que veo que se prende el micrófono, pero no te escucho. Bueno, a un momentico.
Bueno, esperemos un momentico que la doctora me dijo que iba a intentar entrar otra vez. Hola, ¿ya me pueden escuchar? Listo, ahora sí ya te escuchamos. Bueno, pues primero felicitar al doctor, una revisión muy completa. Sí, realmente es un tema muy extenso, pero pues es un tema muy importante, en especial como médicos generales, porque es algo que se va a ver todos los días. Si van a ser rural, uno siempre va a ver embarazadas por todos lados. Voy a dar pues como unas recomendaciones generales que son muy importantes que queden claras. Eh, como el doctor lo mencionó, en Colombia pues solamente está lo de la sífilis, el toxoplasma y la rubeola. Sin embargo, la mayoría de EPS también piden citomegalovirus, aunque no esté en el ministerio. Las demás hay que sospecharlas por clínica, realmente son muy raras. Lo más común siempre va a ser sífilis y toxoplasma. La sífilis hay que manejarla, mejor dicho, se tienen que graduar sabiendo manejar bien la sífilis en el embarazo. Entonces, tener en cuenta que la prueba rápida que se pide en el embarazo es una prueba treponémica. Y si nos sale positiva, puede que se trate de una cicatriz, que sea una infección pasada, pero siempre vamos a pensar en el beneficio del bebé, que estamos protegiendo al feto. No importa si es una infección pasada, ante una prueba rápida positiva, hay que tratar inmediatamente. Lo otro con la sífilis es que el seguimiento debe hacerse cada 3 meses. Hay que tener en cuenta que siempre hay que recomendar, hay que sugerir tratar a la pareja, pues uno no los puede obligar. Anteriormente sí era obligatorio tratar a la pareja, ahora solamente se sugiere, muchas veces no se hace y la pareja vuelve y se reinfecta, la embarazada vuelve y se reinfecta, entonces el seguimiento se tiene que hacer cada 3 meses con prueba no treponémica. ¿Listo? Porque en caso de que vuelva a reinfectarse hay que volver a iniciar el esquema. Como la rubeola, sífilis y toxoplasma son de rutina, pues son las que más se diagnostican. El toxoplasma también es muy común y muchas veces genera mucha confusión desiniciar la aspiramicina, de si es una infección pasada. Entonces, tener en cuenta que ante una IgG y una IgM positiva, siempre hay que confirmar el diagnóstico. Si es antes de las 16 semanas, se pide el test de avidez. Si es un test de avidez bajo, quiere decir que es una infección nueva, o sea que tenemos que iniciar tratamiento. Si el test de avidez es alto, se considera que fue una infección antes de la gestación y no hay que iniciar tratamiento. Ya se consideraría toxoinmune. Si es mayor de 16 semanas, vamos a pedir la IgA. Si esta es positiva, iniciamos la espiramicina. También se le ofrece la amniocentesis a las pacientes en el segundo trimestre, pues no todas aceptan, pero sí aceptan. Tener en cuenta el resultado de la PCR, porque si sale positivo, ahí cambiamos el manejo, como nos explicó el doctor. Con la rubeola es muy extraño, realmente ahora con la vacunación, la mayoría tienen sus anticuerpos. Sin embargo, ahora pues tenemos, digamos, una población grande de venezolanos y se ha visto que algunos vienen sin inmunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recomendar a los que vemos que en el primer trimestre tienen la IgG negativa, uno les recomienda vacunarse después del embarazo. Y a ver, ¿qué más? El herpes, tener en cuenta que puede que la paciente esté todo el embarazo sin lesiones y que al final, en el último trimestre, tenga lesiones activas en cavidad vaginal. Eso es una indicación de cesárea, tenerlo claro. Siempre hay que revisar a las pacientes, hay que revisarlas muy bien para ver si tienen lesiones. Listo, si no ha presentado ninguna lesión y si está inactiva en ese momento, puede tener su parto normal. Y con VIH, para que tengan presente que en VIH también es posible ir a parto vaginal, siempre teniendo en cuenta que necesitamos tener una carga viral indetectable. Idealmente esa carga viral tiene que ser de las últimas 3 o 4 semanas y la paciente tiene que ser muy juiciosa con su terapia antirretroviral. Sin embargo, uno siempre pues habla con la paciente y se toma como la decisión en conjunto. Hay mamitas que aunque sean juiciosas con su tratamiento y sean indetectables, prefieren ir a cesárea. Y no sé si alguien tenga pues alguna duda, alguna pregunta adicional. Gracias, Doc. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, creo que este es el momento, porque pues sí, ya
ha sido un poquito extenso, entonces no sé si alguno quiere aprovechar. Si no, damos como por terminada la revisión. Todo súper, Anto, muchas gracias. Bueno, Gracias. igual recuerden que si tienen alguna duda o quieren profundizar en algo, pues en el grupo siempre, pues yo ahí les dejé en la descripción la bibliografía y pues igual pueden, no sé si en algún momento les surge alguna duda, escribir. Por otro lado, Doc, gracias por sacar el tiempo y a Luis obviamente pues también. Y ya, pues entonces damos por terminada la revisión del tema. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.